¿Qué tal? Buenas tardes. Qué gusto coincidir nuevamente en Existeando, hablando de dignidad humana. Este proyecto que patrocina el Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales y Humanísticos desde la Ciudad de México. Me siento muy contento, de verdad, el día de hoy, de que podamos coincidir nuevamente y que una semana más nos cobije y pues de alguna manera, al que el término no me encanta, seguimos sobreviviendo a esta epidemia que sin lugar a dudas pues ha entrado en una fase muy interesante porque ya a estas alturas no depende de los gobiernos. Obviamente ellos son responsables de crear condiciones para la recuperación de la salud, hospitales que están capacitados y que están en condiciones de que lleguen las personas que desafortunadamente necesitan de una atención hospitalaria por el brote de coronavirus generado por el SARS-CoV-2 y que se manifiesta en la infección de COVID. Esto obviamente nos tiene que generar a todos una actitud de profunda responsabilidad. Yo creo que si no nos responsabilizamos, no hay manera de poder mitigar la problemática de la infección. Y en la medida en que no salgamos a las calles, en la medida en que no interactuemos con otros seres humanos, hemos ido construyendo una burbuja, pero es una falsa burbuja, porque el ser humano es un ser gregario por naturaleza que necesita de la interacción con el ambiente. Lo que necesitamos en este momento es darnos cuenta de una manera importante que ahora nos toca a nosotros, la sociedad civil, hacernos cargo. Nuestro cubrebocas, lavarnos las manos frecuentemente o utilizar un gel con alcohol arriba del 65%, estornudar en el ángulo del brazo y mantener ventilados nuestros espacios. Ante la presencia de algún signo, algún síntoma, es importante tener una línea de acción inmediata. Hablar con un profesional de la salud para que nos oriente o, en el peor de los casos, asistir a un espacio hospitalario. Y digo peor de los casos porque quiere decir que nuestros signos y síntomas ya nos congestionan la vida. Lo que tenemos que hacer es no esperar, y por eso cada familia debería tener un plan, ¿no? En caso de que alguno de nosotros tenga una problemática, a dónde hablar, con quién acudir y qué estrategias llevar a cabo. Naturalmente, la distancia, la sana distancia, como se ha dicho, ocupa un lugar sumamente importante porque, sobre todo, el uso del cubrebocas, de la mascarilla, en el momento en que estamos en lugares congregados, con una ventilación limitada o donde no podemos evitar la proximidad de una persona hacia la otra, porque vamos en el transporte colectivo, porque vamos en el túnel del metro, porque vamos en alguna parte donde no es posible mantener una distancia mínima de 1,50, 1,70, pues entonces allí el cubrebocas juega un papel importante. No para que no nos contaminen, sino para no contaminar, porque algunos no saben que están infectados porque son asintomáticos y entonces en la interacción con el entorno pueden estar contribuyendo a la infección, sobre todo con los seres más amados, más cercanos, sin darse cuenta. Entonces, bueno, esto, aunque lo sabemos, nunca sobra repetirlo, porque esto nos tiene que dar confianza, fe, claridad para ir afuera. Si en un momento dado yo sigo encerrado en casa, pues tarde o temprano, cuando salga a la vida social, me voy a sentir muy angustiado, muy presionado, muy preocupado, porque no he desarrollado las estrategias. Entonces yo me preparo, me cubro, salgo a la calle, me ventilo, me acerco a mi lugar de trabajo, o voy a hacer mi supermercado, o voy a comprar los elementos que necesito. Y si ya cumplí con esta misión, por eso es importante hacer una lista para ir al mercado, al supermercado, y no estar dando vueltas o a ver qué se me ocurre estando allí adentro.
No por otra cosa, sino porque entre menos tiempo tengamos que estar en los lugares no necesarios, pues entonces tendremos mayor oportunidad de preservar nuestra salud y que no se congestionen los lugares. En ocasiones yo puedo ir, no sé, 8:15, 8:30 de la noche, porque el supermercado donde yo puedo asistir está cerca de casa, muy cerca. Entonces puedo ir, a esa hora ya están todas las cosas listas para el día siguiente, hago una compra adecuada, a buen ritmo, con buen tiempo, observo todo lo que necesito y una vez que culmino, pues ya regreso a casa y hago lo que ya sé hacer, ¿no? Sanitizar mis zapatos, si me es posible me cambio de ropa y me baño y limpio mi compra, ¿no? Esto nos puede generar un poco de malestar, de inconformidad, pero ninguno de ustedes y yo puede imaginar lo que es estar en una unidad de terapia intensiva con un ventilador que está hasta nuestros pulmones, sedados, porque el cuerpo tiene mecanismos de defensa que intentaría expulsar justamente de nuestro cuerpo un aparato, un objeto extraño, un cuerpo extraño. Y algo muy grave y muy triste es imaginar que los seres que yo amo, que los seres que son importantes para mí, están en una unidad de cuidados intensivos. Por eso, nada de lo otro puede ser comparable. Nada, absolutamente nada. Y en la medida en que muchos lo hagamos, vamos a ir cada vez teniendo menos personas hospitalizadas, nos podemos ir acercando hacia condiciones de convivencia adecuadas, porque tenemos que hacernos a la idea de que esto no va a pasar en 2 meses. Mínimamente mientras aparecen los tratamientos, que sería lo más eficiente, o las vacunas, ¿no? Hasta el mes de marzo, abril del próximo año, vamos a estar con esta contingencia. Claro, cada vez van a haber espacios de apertura, así ya se empiezan a dar en distintos lugares del mundo. Sin embargo, esto no quiere decir que nos tengamos que descuidar. Puedo ir en mi automóvil con las ventanas abiertas, puedo llegar a casa y abrir todo, puedo empezar gradualmente a tener algunas convivencias familiares, guardando la distancia prudente, teniendo la higiene de manos, consumiendo algunos alimentos en comunidad, sobre todo en espacios abiertos, en patios, en lugares así. No va a pasar nada si subimos los alimentos a una terraza, a una azotea, a un lugarcito, le ponemos a lo mejor una lona, una sábana, para aclimatar el lugar y que no nos dé el sol directamente al cuerpo, pero además necesitamos por lo menos 15 minutos de sol al día para que el sistema inmunológico se fortalezca. Si ustedes y yo nos metemos en un capelo, en una burbuja, nuestro sistema inmunológico va a empezar a deteriorarse, porque entonces al no tener una actividad, podemos en un momento dado, más allá de mejorar, perjudicar nuestro sistema. Pero bueno, hay tanta información al respecto. Ahora ya empezamos a ver cuáles son las consecuencias de quienes ya sobrevivieron, qué aspectos de su vida se alteraron o modificaron, y entonces desde allí lo ideal es que no tengamos que pasar por estos procesos. Necesitamos hacer actividad física, es muy importante, por lo menos 45 minutos. 3 veces a la semana mínimo, consumir líquidos la mayor cantidad de tiempo que sea posible, evitar estar en lugares demasiado concurridos o cerrados o con mala ventilación, consumir muchas verduras, todas las que podamos. Las hojas verdes son nuestras grandes compañeras porque tienen clorofila. Podemos comprar clorofila líquida y colocarla en el agua. Una cucharadita es suficiente a 1 litro de agua y lo estamos tomando. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, el autocuidado se convierte en uno de los grandes recursos para que ustedes y yo podamos prontamente salir a nuestro mundo habitual y retomarlo y ponerle toda la voluntad. Necesitamos trabajar mucho, porque esta economía del planeta en general no se va a poder recuperar en 2 o 3 o 4 años. Entonces tenemos que prepararnos, hacer estrategias, reunirnos en nuestra comunidad, hablar con nuestra familia, hacer compras comunitarias y dividirlas entre las personas que cooperamos, para que facilitemos también
nuestros consumos, ¿no? Y hay muchas cosas que necesitamos resignificar, ¿no? Eh, embutidos, congelados, comida muy rica en azúcares, por ejemplo. Todo esto hay que ayudar a sacarlo de nuestra vida común, porque nos hemos dado cuenta que el azúcar colabora en la cascada de citoquinas que son responsables de la inflamación de los pulmones y en general de la inflamación. Entonces, pues este mundo nos enseñó una lección durísima. Muchísimos no han sobrevivido a esta lección, pero muchísimos, la mayoría por fortuna, estamos aquí aprendiendo a vivir con estas condiciones. Y no olvidemos que el miedo atrae la experiencia. En la medida en que yo tengo miedo, en que no confío, me es más difícil integrarme a la vida social, es más difícil convivir con los demás y necesito hacerlo por mi propio bien y el bien de mi comunidad. Como este maravilloso momento de poder coincidir con ustedes. Les quiero recomendar un lindo texto que tiene que ver justamente con esto que estamos hablando. Es un texto maravilloso y dice algo muy lindo. Dice: cuando te falten respuestas, búscalas en tu corazón. Él no te engaña nunca. Y es un buen texto. Se llama Francesco y es Una vida entre el cielo y la tierra, de Johanna García. En este caso yo tengo la editorial Océano, pero seguramente si lo buscan en algunas librerías o lo consultan por Amazon o por otros servidores, es muy posible que lo podamos tener. ¿Por qué me gusta la idea de comentar este texto con ustedes rápidamente? Porque tras sufrir una larga enfermedad, el espíritu de Francesco se desprende de su cuerpo y llega a un lugar desconocido. Muy pronto comprende que ha muerto y está en el cielo. Muy pronto comprende entonces que allí recibe las enseñanzas de los maestros espirituales y pide visitar a sus familiares en sueños. Desde ahí les manda mensajes, los ayuda y los orienta. Y la obra muestra que la muerte no es el fin de todo, que es solo un paso hacia la transformación del ser. Si buscas confrontar tu alma, abrirte a nuevas posibilidades y encontrar el propósito de tu vida, este libro es para ti. ¿Por qué lo recomiendo? ¿Y por qué me gusta que esto pase? Porque muchos de nosotros hablamos de la muerte y nos da terror. Muchos de nosotros hablamos de la vida y no sabemos para qué estar vivos. Muchos de nosotros queremos que las cosas cambien y yo no me siento parte de esa decisión de cambiar. Entonces no nos queda más tiempo en este momento que ir caminando con nosotros y hacia nosotros también. Favorecer que las personas tengamos una mejor actitud frente a la vida. Yo creo que más allá de lo que se pronostica, que se han elevado los niveles de alcoholismo, que se han elevado los niveles de violencia familiar, que los feminicidios siguen a la alta, también estoy completamente seguro que muchos de nosotros, en su fuero interno, hemos reflexionado sobre nuestra vida y también hemos pensado en la muerte. Y nos ha conmovido la muerte de algunos amigos o de personas cercanas. Pero no nos conmueve seguir vivos. No nos hace sentir dueños y partícipes de este momento histórico, en donde ustedes y yo somos agentes esenciales. Y por eso, viendo a Francesco y leyéndolo sobre todo, que es muy interesante porque hace reflexiones que de alguna u otra manera ya iniciábamos la semana anterior cuando yo les decía a las mamás: imagínese que usted muere, imagínese que a usted ya la enterraron y que así como Francesco tenga la oportunidad de ir a visitar a sus familiares, a sus seres amados y echar un vistazo de cómo es su casa, de qué va a pasar ahora que usted no está, de cómo se sentirán ellos en su ausencia. Porque dice Elizabeth Kubler-Ross que lo más triste de la muerte es la ausencia. Porque ¿qué hago con ese vacío que me generó el perderte o el no tenerte? Que son cosas que nos confrontan hacia nuestra propia finitud.
Y de allí la importancia que nosotros estemos constantemente reflexionando en nuestros actos, en el para qué somos como somos, en el para qué hago lo que hago. Y para muchos de nosotros es muy fácil decir, ay, mire, yo soy así. Así he sido siempre, así he sido, porque mi vida fue espantosa y yo no me voy a dejar poner la pata encima de nadie y así me voy a morir. Pues qué triste. Qué triste porque la persona es un ser en transformación constante. De allí la frase que ya he citado en otras ocasiones de Pablo Neruda. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos. ¿Qué nos han enseñado estos casi 5 meses? No solo de aislamiento, sino de resignificación hacia la vida. ¿Qué es exactamente lo que yo quiero hacer conmigo? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo volver a hablar con aquellas personas que por algún motivo me aislé, me disgusté, me distancié? No, yo no le voy a buscar la cara y por mí que haga... ¿A quién envenena eso? ¿A quién lastima eso? Ahora, puedo decir, no los voy a buscar, está bien, pero tampoco los dejo de recordar en un mal momento o con sus acciones equivocadas. Porque cuando yo empiezo a entrar en contacto conmigo mismo y soy honesto conmigo mismo y soy responsable conmigo mismo, me doy cuenta que posiblemente yo hubiera actuado parecido o peor que la otra persona, dadas mis condiciones y dados los contextos. Y entonces me vuelvo mucho más flexible, me vuelvo mucho más incluyente. Los demás, como yo, también se han equivocado. Los demás, igual que yo, también han hecho elecciones no siempre asertivas. Los demás, igual que yo, también tienen miedo, también tienen envidia, también tienen celos, también tienen lujuria, también son violentos con ellos mismos, inexpresivos en muchos momentos. Y entonces, ¿cuál es el sentido de que yo me convierta en un juez y que le quiera ordenar la vida a los demás? Es que tú no debiste haber hecho eso, es que me fallaste por tal cosa, es que ya no te tengo confianza. Pues si yo soy todo eso, ¿qué haces viviendo conmigo? ¿O para qué te pasas esa película constantemente y vuelves a sentir enojo, tristeza, dolor, angustia, miedo? Ya la vida no es para eso. Por lo menos yo quiero que mi vida ya no sea para eso. Quiero que mi vida sea un canto, quiero que mi vida sea una propuesta, quiero enterarme de lo que está pasando allá afuera. Si hay que trabajar el doble o el triple, pues lo volveremos a hacer. Yo este fin de semana anterior di un curso que habitualmente voy a una universidad que me implica moverme 4 horas, llego, es un espacio muy amoroso, doy la clase de 4 a 5 horas, descanso, duermo al otro día 5 horas en la mañana, una comida agradable, un poco de descanso, otras 5 horas interactuando con las personas y el domingo nuevamente en la mañana otras 5 horas y me regreso a casa muy satisfecho, muy feliz, muy agradecido. Ahora hice lo mismo, nada más que fue frente a la pantalla. Y me pareció muy cansado estar 20 horas dando clases frente a la pantalla. Y esto obviamente me invita a buscar estrategias, a buscar una silla cómoda, a crear ejercicios para que mis estudiantes estén también revisando otras cosas, siendo empático porque al igual que yo, ellos también estuvieron 20 horas frente a su pantalla, porque al igual que yo también tienen familia y a lo mejor deseaban estar con ellos ese día y tomaron la decisión de estar en la sesión conmigo. Y aquí recuerdo la frase bellísima de Søren Kierkegaard, elegir es renunciar. Por eso, en este día, la reflexión central tiene que ver con cadenas de gratitud, algo que yo considero vital porque es un principio de equidad. Cuando hablamos de equidad, hablamos de equilibrio, hablamos de inclusión, hablamos de que cada quien tome aquello con lo que puede y con lo que necesita. La igualdad a veces no es tan saludable. Porque si yo tengo 4 hijos, uno tiene 8 años, otro tiene 12 años, otro tiene 15 años y otro tiene 25 años, y a todos quiero darles lo mismo, porque quiero la igualdad, y a cada quien le doy 100 pesos,
Mi hijo de 8 años con 100 pesos se puede llenar de golosinas. Mi hijo de 12 años con 100 pesos a lo mejor gasta 50 y negocia 50 con alguien para comprar cosas, ¿no? Mi hijo de 15 o 16 años con 100 pesos me mira así como que, oye, con eso no alcanzo a comprarme ni una cerveza, ¿no? Y el de 24 o 25 me mira y me dice, esto es que no es ni siquiera la propina de una comida que yo haga. Si quieres te la regreso y dásela a mis hermanos y yo veré qué hago, porque a mí 100 pesos de que me pueden ser útiles. Entonces yo tengo que entender cómo son las necesidades de cada uno. A lo mejor al más pequeño con 20 o 30 pesos le estoy dando lo que él necesita y al otro tal vez le doy 50, ¿no? Porque pues ya se mueve un poquito más. Al otro pues le puedo dar 130 o 140 y al mayor tal vez le puedo dar 200. Creando esta visión equitativa, ¿no? Eso es muy importante. Pero ¿a qué nos vamos a referir con cadenas de gratitud? Vean, cuando nosotros vemos un lápiz, solamente vemos su utilidad. Y lo tomo y lo empleo y le saco punta y borro y cuando ya no me gusta lo tiro. Pero nunca me di cuenta todo lo que había atrás del lápiz. Carlos Marx, el gran economista, el famoso teórico de la dialéctica, de la economía política. Él decía que la jornada de trabajo o el trabajo siglos atrás implicaba desde tener la oveja, nutrirla, alimentarla, luego trasquilarla, luego hacer el hilo, después hacer el paño, luego cortar el paño, medírselo al dueño de la casaca o del abrigo, ponerle los botones y cobrar. Entonces él tenía toda una conciencia sobre el ciclo productivo. Con el tiempo nos fuimos especializando. Entonces hay gente experta en hacer ojales, hay gente experta en cortar mangas, hay gente experta en diseñar nada más. Hay gente que le da de comer a la oveja, hay gente que toma el hilo, hay gente que construye el paño, hay gente que compra solamente el paño y lo utiliza para el diseño. O sea, fragmentamos nuestra conciencia en base a la utilidad del producto final. Hoy en día un auto lo ensamblan en diferentes lugares del mundo, entonces las llantas las traen de Brasil, la carcasa la hacen en Querétaro, los asientos los traen de Memphis, el motor lo traen de China, ¿no? Y entonces yo ya no sé integrar, soy solamente un especialista. La medicina ha evolucionado tanto que hay gente experta en la mano izquierda o en la mano derecha, ¿no? Y entonces soy el otorrinolaringólogo y solamente veo eso. Y entonces el gastroenterólogo me dice, ¿sabe qué? O me dice el urólogo, tómese esto. Y me lo tomo y me desajusta y me da gastritis. Y entonces el gastroenterólogo me manda para la gastritis, pero ahora me subió la presión. Y el cardiólogo dice, no se tome eso y tómese esto, ¿no? Por eso afortunadamente existe el médico internista que puede ver el concepto global y decir, espérame, vamos a graduar, vamos a darle equidad a tu tratamiento. Algunos otros tratamientos como la homeopatía es lo que pretende, ¿no? No desajustar con aras de quitar un síntoma. Hay que ir a ver qué lo está generando, que sería muchísimo más útil y mucho más interesante. Entonces, cuando yo empiezo a tener conciencia de la gratitud y de la cadena de gratitud, no me va a alcanzar la vida. Es muy fácil llegar a casa, es muy fácil sentarse a la mesa, es muy fácil que nos sirvan la comida, es muy fácil no agradecer, es muy fácil comer incluso sin mirar a las personas que están en mi entorno o agarrarle la comida y subirla a mi cuarto, subirme a la cama en posición de loto con mis tenis sucios, comer allí mientras digito como si fuera un príncipe del antiguo oriente
y a veces si se me ocurre bajo el plato y si no lo dejo ahí. Todo ese es un concepto de falta de gratitud, de malagradecimiento, por llamarlo de alguna manera. La cadena de gratitud es tomar conciencia de que para que ese plato llegue a mi mesa caliente, hubo alguien que fue al mercado en medio del calor, ahora exponiéndose incluso. Seleccionó las frutas, las verduras, lo que haya sido, la carne. Luego vino caminando, después puso todo eso, lo limpió, lo preparó. Pero el señor del gas también vino a poner el gas. Y entonces ya tomo esto y elaboró la alimentación, ¿no? Y cuando llego a la mesa, pues obviamente lo que espero es que a los demás les guste o que los demás se sientan contentos o que les guste lo que les di. Yo, por ejemplo, asumo, me reconozco y ofrezco una gran disculpa a las personas que habitualmente conviven conmigo, porque a mí a veces se me olvida que tengo que bajar a comer o ir o estar en la mesa cuando ya me han pedido que lo haga. Porque estoy haciendo algo, entre comillas, para mí muy importante, mandando algún documento, dictando alguna clase. Y en ese sentido muchas veces Miguel Ángel Sorrosa me dice, oye, es que la comida se debe consumir caliente. Es que ya se enfrió, es que hay que volver a calentar. O, ¿sabes qué? Dime cuando ya estés listo y te sirvo. Antes no vale la pena, porque se va a enfriar el alimento. Y a veces digo, ay, sí, ya bajo, ¿no? Pero, ¿dónde está mi gratitud? Porque nadie está obligado a darme nada. Dice la neurolingüística, nadie está obligado a amarme, pero sí a tratarme amorosamente. El bien común, el buen trato, el reconocimiento a la otra persona es parte de mi desarrollo personal, de mi crecimiento como ser humano, de mi responsabilidad existencial al vivir con unos otros. Y estas cadenas de gratitud son importantísimas. Nosotros llegamos habitualmente a un lugar y creemos que por haber pagado en él ya estamos merecedores de todo. Pero ustedes han visto cómo la gente se levanta, hace una travesía en el transporte, llega a los lugares, tiene que levantar las puertas, las cortinas. El día anterior ya dejaron limpio, pero hay que revisar ahora otra vez, sanitizar por seguridad, trapear, limpiar, acomodar, poner unas flores, colocar un poquito de música para que lleguen los comensales. Y hay gente que tira cosas, hay gente que no sabe pedir, oye, tráeme más café, ¿no? Absolutamente medieval, completamente feudal. El otro está ahí para servirme, para eso se le paga un salario. ¿Y dónde está la persona? Pero si yo sé, y aquí dice Lucrecia, yo le digo, Lucrecia, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bien, Lucrecia, muchas gracias. Le pido un favor. ¿Me puede traer un café? Quiero esto, quiero lo otro. ¿Sí? Y entonces, eso es una cadena de gratitud. Porque cuando ustedes y yo hacemos algo por otra persona y que no solo no lo agradece, sino que además critica o dice, ahí estuvo horrible, yo no sé para qué la contrataron, en ese momento no hay un reconocimiento al esfuerzo, al trabajo de cada quien. Siempre lo he dicho, ¿cuántas personas al salir del supermercado le dan un beso a su pareja y le dices gracias? Porque el otro trabajó para obtener ese dinero con el cual estamos adquiriendo los productos que nos van a beneficiar a todos. Es su deber porque a mí me toca trabajar y a él le toca lavar y planchar. ¿Cuántas veces? Que afortunadamente esos roles cada vez funcionan menos y son muy violentos además. ¿Cuántas veces yo he ido y le he dado un beso a la persona que atiende mi vida? Mi compañera, mi compañero, quien esté a mi lado. Porque yo quiero que las camisas estén ahí, que la ropa interior esté ahí, que las medias, los calcetines estén envueltos y puestos en su sitio. Completamente medieval, porque su majestad merece todo. ¿Y dónde está mi gratitud? Y la cadena de gratitud es el reconocimiento constante a lo que implica que algo esté frente a mis ojos. Uno ve una película y dice, qué basura, qué porquería, que nos devuelvan la entrada, qué horrible. Eso habla de alguien que en su vida ha hecho un cortometraje. Descargar todo, los argumentos, colocar
toda la parafernalia que hay que hacer para filmar. Los actores, el escritor, los editores, la música, la construcción de los personajes, todo. Sí, yo puedo decir, no me agradó, no, hubiera preferido ver otra cosa, o la verdad no me interesó. Pero nos encargamos de aniquilar con nuestros comentarios a los otros. Por eso, una cadena de gratitud es constantemente darme cuenta qué ocurre afuera de mí para que las cosas pasen. Porque nos hemos acostumbrado a lo inmediato, a lo desechable, ¿no? Alguna vez ya compartí eso. En Francia, las escuelas tienen vajillas de porcelana para que los estudiantes que estén allá coman, y pasan de generación en generación. Es posible que si mis hijos fueron a esa escuela, esos platos donde ellos comen hoy fueron platos donde yo comí porque otros los dejaron. Pero hoy se rompe y a nadie le importa. Y cuando un plato se rompe, hay que guardar silencio y decir, lástima, porque esa vajilla quedó incompleta. Y decimos, ay, pues a cualquiera se le rompe un vaso, ay, le das demasiada importancia a todas las cosas. A las cosas hay que darles importancia. Si yo tengo una planta, necesito cuidarla, si no, ¿para qué la quiero? Por eso muchos, sobre todo chinos, han hecho cosas de ornato que son hermosas y no hay que ponerles agua y tienen hasta aroma y color y todo, y se ve la apariencia, la cáscara, ¿no? El oropel. Pero para que una planta exista hay que ponerle agua, hay que cuidarla, hay que atenderla. Una mascota, nuestro perro, que es un miembro de nuestra comunidad familiar, necesito acariciarlo, darle de comer, buscar dentro de mis posibilidades lo mejor para él. Si no, ¿para qué lo tengo? Esa es una cadena de gratitud. Tener conciencia de que ese hombre que me lleva en el transporte se levantó mucho antes que yo para tener una unidad más o menos en buenas condiciones, y que yo me bajo en esa esquina y desaparezco, pero él tiene que hacer esa ruta, ida y vuelta, ida y vuelta. Tuve el gusto de tener una estudiante que era conductora de los vagones del metro. Ella me decía, cada estación, como es un túnel oscuro, cuando entramos hay un probable suicida al inicio del túnel, porque es cuando el tren lleva velocidad. Ya al final del túnel, ¿para qué? Ya el tren se está deteniendo. ¿Saben lo que significa el estrés de estas personas? Sobre todo cuando está muy lleno las estaciones, que en cualquier momento cualquiera se puede arrojar. Entonces, cuando yo llego a la casa y no tuve que vivir esa terrible